Ramiro Villaseñor lo perdió todo en la Ciudad de México y huyó al pueblo de San Lucindo, donde se escondió en el granero de doña Jacinta. Lo que encontró entre las pajas cambiaría para siempre el destino de esta humilde familia. Dale like si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y comenta de qué país nos estás viendo. El olor a heno seco se mezclaba con el aroma del café recién hecho cuando Ramiro Villaseñor abrió los ojos entre las pajas doradas del granero. Su cabeza pulsaba como un tambor desafinado y por un momento no recordó dónde estaba. Los últimos rayos del atardecer se filtraban por las rendijas de madera, creando franjas de luz que danzaban sobre su rostro demacrado. «¡Ay, Dios mío, ya despertaste!», murmuró una voz cálida desde la entrada. Doña Jacinta Romero se acercó con paso cauteloso, cargando una taza humeante entre sus manos curtidas por años de trabajo. Era una mujer menuda, de cabello canoso, recogido en un moño sencillo, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de quien había visto mucho mundo sin salir de su pequeño pueblo. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», preguntó Ramiro, incorporándose lentamente su traje, antes impecable. Ahora lucía arrugado y manchado de tierra. «En San Lucindo, mijito. Te encontré aquí mismo, desmayado como un costal de frijoles». Jacinta le extendió la taza. «Tómate esto, te va a hacer bien». El café tenía un sabor intenso, casi terroso, muy diferente al refinado espresso que acostumbraba beber en su oficina de la Ciudad de México. Esa vida parecía ahora un sueño lejano, desvanecido como humo en el viento. Desde el portal de la casa, una figura femenina observaba con desconfianza. María Elena Romero tenía 26 años y la belleza serena de las mujeres de campo, pero sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia aguda que no pasaba desapercibida. Sus brazos cruzados y la forma en que mordía su labio inferior delataban su preocupación. «Abuela, no sabemos nada de él», susurró María Elena cuando Jacinta se acercó al portal. «Mija, cuando alguien llega así a tu puerta, no vienes con preguntas, vienes con ayuda». A lo lejos, en el centro de San Lucindo, Germán Luján terminaba una conversación en voz baja con dos hombres de trajes baratos. Sus ojos pequeños brillaban con la codicia de quien siempre está calculando su próxima jugada. «Quiero esas tierras antes de fin de año», murmuró, golpeando la mesa del cantina con su anillo de oro. «La vieja no puede resistir mucho más». El granero crujía suavemente con la brisa nocturna. Ramiro cerró los ojos, respirando el aroma del campo que se mezclaba con el perfume de jazmines del jardín de Jacinta. Por primera vez en meses, algo parecido a la paz se instaló en su pecho, aunque una vocecita en su cabeza le recordaba que no podía quedarse para siempre. La madrugada llegó con el canto de los gallos y el murmullo lejano de un radio que tocaba rancheras. Ramiro despertó con el cuerpo entumecido pero la mente más clara. Decidió ayudar en el granero como muestra de gratitud. Moviendo costales y reorganizando herramientas oxidadas, fue entonces cuando sus dedos rozaron algo extraño entre las vigas de madera. Un sobre amarillento, casi desintegrado por el tiempo, lo extrajo con cuidado, sintiendo cómo el papel crujía entre sus manos como hojas secas de otoño. El documento estaba escrito en letra cursiva antigua, con tinta que se había desvanecido hasta convertirse en un marrón pálido. Mientras leía, fragmentos de su vida anterior se agolparon en su memoria. Las reuniones de negocios, los contratos, la traición de sus socios, pero esto era diferente. Esto hablaba de tierras, de promesas, de justicia. «¿Qué encontraste ahí, muchacho?». La voz de Jacinta lo sobresaltó. «No estoy seguro, doña Jacinta. Parece un documento muy antiguo. ¿Su familia vivió siempre en estas tierras?». Los ojos de la anciana se empañaron ligeramente. «Mi padre trabajó toda su vida para el señor Luján, el papá del Germán, que ahora presume de dueño. Siempre nos dijo que algún día estas tierras serían nuestras. Pero cuando murió, suspiró. Bueno, los papeles se perdieron. En su oficina del pueblo, Germán Luján
recibía una llamada que lo puso en alerta. Su informante le susurraba algo sobre movimiento extraño en el granero de Jacinta, sobre un forastero que husmeaba donde no debía. «Vigilen a ese tipo», ordenó antes de colgar. «Algo me dice que no está ahí por casualidad esa noche», mientras Marielena preparaba tamales para la cena y el aroma del maíz y chile guajillo flotaba por la cocina. Ramiro se debatía entre mostrar el documento o mantenerlo en secreto. La muchacha tarareaba una canción que su madre solía cantarle, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Desde las sombras del camino, una figura observaba la casa con atención, tomando nota de cada movimiento, esperando el momento adecuado para informar a su jefe sobre lo que había visto en el granero. El rumor se extendió por San Lucindo como pólvora en temporada seca. Germán Luján había comenzado su trabajo sucio, susurrando al oído de cada vecino que el forastero del granero de Jacinta tenía cara de aprovechado, de esos que llegan a los pueblos bonitos solo para llevarse lo que no es suyo. «Yo que ustedes tendría cuidado», le decía a doña Carmen en la tienda. «Ese tipo tiene pinta de estafador de ciudad». Marielena escuchó los comentarios mientras compraba tortillas frescas. El corazón se le encogió al ver cómo las miradas de desconfianza se dirigían hacia ella, como si fuera cómplice de algo terrible. Cuando llegó a casa, encontró a Ramiro reparando una cerca rota, con las manos manchadas de tierra y el rostro concentrado en su trabajo. «¿Es cierto que vienes de la ciudad para aprovecharte de mi abuela?», le preguntó sin rodeos, plantándose frente a él con los puños en las caderas. Ramiro levantó la vista, sorprendido por la dureza en esa voz que hasta entonces había sido suave como miel de maguey. «Marielena, yo jamás». «No me digas Marielena como si me conocieras de toda la vida», responde. «¿Vienes por nuestras tierras?». La pregunta golpeó a Ramiro como una bofetada. Durante años había sido él quien desconfiaba de otros, quien calculaba cada movimiento. Ahora estaba del otro lado, siendo juzgado por una mujer que tenía todo el derecho de proteger a su familia. «Vine huyendo», admitió finalmente. «Perdí todo lo que tenía y no sabía a dónde ir. Tu abuela me salvó la vida». Desde la cocina llegaba el sonido de los platos al chocar y el murmullo de la radio. Jacinta preparaba mole con el metate de su madre, sin saber que en el pueblo se tejía una red de mentiras alrededor de su generosidad. Esa tarde, cuando el sol teñía de naranja las montañas distantes, un joven del pueblo se acercó a Marielena con una sonrisa tímida. «Mari, si necesitas que alguien saque a ese tipo de tu casa, nomás dime, no tienes por qué cargar sola con esto». El muchacho se llamaba Alberto y desde niño había estado enamorado de ella, pero Marielena apenas lo notaba. Sus pensamientos estaban ocupados por el extraño del granero y las contradicciones que veía en él. Sus manos suaves de hombre rico, pero su disposición para el trabajo duro, su manera de hablar educada, pero su humildad genuina al agradecer cada gesto. Esa noche, mientras Ramiro contemplaba las estrellas desde el granero, su teléfono vibró con una llamada de la ciudad. Era su único amigo que le quedaba. «Ramiro, tienes que volver, se puede arreglar esto, pero necesitas presentarte ante los inversionistas». Ramiro cortó la llamada. Por primera vez en su vida, el dinero no era lo más importante. La plaza central de San Lucindo hervía bajo el sol del mediodía cuando Germán Luján convocó a una reunión improvisada. Había extendido sobre la mesa del kiosco una serie de documentos que, según él, probaban las verdaderas intenciones del forastero. «Miren esto», exclamó, agitando un papel frente a la multitud curiosa. «Este hombre tiene deudas enormes en la capital. Creen que llegó aquí por casualidad». Las voces se alzaron en un murmullo de descontento. Doña Carmen negaba con la cabeza. Las hermanas Vázquez cuchicheaban entre ellas, y el panadero se limpiaba las manos nerviosamente en el delantal. Marielena llegó corriendo, con el corazón latiendo como tambor de guerra.
Vio los rostros de sus vecinos transformados por la duda y el miedo y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Esto es una mentira», gritó, abriéndose paso entre la gente. «Ramiro jamás le haría daño a mi abuela». «Ramiro», Germán sonrió con malicia. «Vaya, ya hasta lo llamas por su nombre. Ten cuidado, niña, que los lobos saben disfrazarse de ovejas». Desde el fondo de la plaza, el profesor Mendoza observaba la escena con atención. Era un hombre mayor, jubilado de la escuela primaria, pero su mente seguía siendo aguda como navaja bien afilada. Algo en las fechas de los documentos de Germán no le cuadraba. En la casa de Jacinta, Ramiro ayudaba a la anciana a ordenar viejas fotografías familiares cuando llegó María Elena con lágrimas en los ojos y polvo del camino en la falda. «Tuviste que defenderme», murmuró él, sintiendo un peso enorme en el pecho. «No era tu responsabilidad. Nadie defiende a mi familia más que yo», respondió ella, pero su voz temblaba ligeramente. Jacinta los observaba desde su mecedora, con las manos tejiendo un rebozo azul y la sabiduría de años brillando en sus ojos. Había visto suficientes tormentas para saber cuándo se avecinaba la verdadera. «Mijo», le dijo a Ramiro, «a veces la vida nos pone pruebas que no entendemos. Pero cuando encuentras tu lugar, lo sabes aquí». Se tocó el pecho con una mano arrugada. «Y cuando encuentras a tu gente, luchas por ella». Esa noche, mientras Germán celebraba su victoria temporal con mezcal en la cantina, el profesor Mendoza se quedó despierto, revisando fechas en un calendario viejo. Su descubrimiento cambiaría todo el juego, pero aún no lo sabía nadie más que las estrellas que brillaban sobre San Lucindo. El sabor amargo del mezcal se mezclaba con la satisfacción en la boca de Germán, sin saber que sus mentiras estaban a punto de derrumbarse como castillos de arena. La procesión de la Virgen de Guadalupe llenó las calles de San Lucindo con el aroma del copal y los colores vibrantes de los estandartes. Entre las multitudes que cantaban alabanzas, Ramiro, María Elena y el profesor Mendoza se las arreglaron para encontrarse en la sacristía de la pequeña iglesia. «Miren esto», susurró el profesor, extendiendo un calendario amarillento. Las fechas en los documentos de Germán no coinciden con los registros parroquiales. Según él, su padre firmó esos papeles en una fecha que la iglesia tenía cerrada por luto. María Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Durante días había luchado entre la culpa de haber dudado de Ramiro y la necesidad de proteger a su abuela. Ahora, viendo las pruebas frente a ella, se dio cuenta de que su instinto había estado correcto desde el principio. «Tenemos que buscar en los archivos familiares de Jacinta», propuso Ramiro. «Si el padre de Germán realmente prometió devolver las tierras, debe haber alguna copia del acuerdo original». El intenso aroma del incienso los envolvía mientras planeaban su siguiente movimiento. María Elena observaba el rostro concentrado de Ramiro y veía algo que antes no había notado: la determinación de un hombre que había perdido todo, pero que estaba dispuesto a luchar por lo que quedaba mientras tanto en las afueras del pueblo. El nieto de Germán, un muchacho de 18 años llamado Miguel, se debatía entre la lealtad familiar y lo que sabía que era correcto. Había escuchado conversaciones susurradas, había visto documentos que no debería haber visto, y el peso de la verdad le quemaba en el pecho como carbón ardiente. Esa tarde, Jacinta guió a Ramiro y María Elena hacia un baúl olvidado en el ático de la casa. Entre fotografías descoloridas y cartas de amor amarillentas, encontraron lo que buscaban: un sobre sellado que su padre había escondido años atrás. «Antes de morir, siempre me dijo que algún día lo necesitaríamos», murmuró Jacinta con la voz quebrada por la emoción. Cuando abrieron el sobre, el papel crujió como hojas secas. Ahí estaba, la promesa firmada por el padre de Germán.
comprometiéndose a transferir las tierras a la familia de Jacinta como pago por años de servicio leal y trabajo incansable. Ramiro examinó el documento con ojos de experto. La caligrafía era auténtica. El papel tenía la edad correcta y el sello era lo que lo cambiaba todo. Este sello solo se usó durante 2 años específicos, explicó. Es imposible falsificarlo porque ya no existe la matriz. María Elena sintió que una mezcla de alivio y determinación la inundaba como río crecido. Por fin tenían la verdad en sus manos, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Desde su casa, Germán recibía reportes nerviosos de su espía. Algo se movía en la casa de Jacinta, algo que lo tenía inquieto. Su imperio de mentiras temblaba sobre cimientos de arena, y él lo sabía. La sala de sesiones de la presidencia municipal nunca había estado tan llena. Vecinos que raramente salían de sus casas se agolpaban entre las sillas de plástico, algunos abanicándose con periódicos viejos para combatir el calor sofocante que se colaba por las ventanas mal cerradas. Germán Luján ocupaba la primera fila, vestido con su mejor traje y rodeado de papeles que había preparado meticulosamente. Su sonrisa confiada contrastaba con la tensión que se palpaba en el ambiente como tormenta próxima. «Señores», comenzó, dirigiéndose al alcalde, «tengo aquí las pruebas definitivas de que ese forastero está manipulando a la pobre doña Jacinta para quedarse con propiedades que no le corresponden». Ramiro se incorporó desde el fondo de la sala, sintiendo todas las miradas clavadas en él como dagas. Su traje, aunque limpio, mostraba las huellas de días trabajando en el campo, pero su postura era firme, la de alguien que había encontrado algo más valioso que el dinero, la dignidad. «Permítanme presentar evidencia diferente», dijo, y su voz cortó el murmullo como machete en caña de azúcar. El profesor Mendoza se acercó con pasos medidos, cargando una carpeta que contenía décadas de historia. Mientras exponía las inconsistencias en los documentos de Germán, un murmullo de sorpresa recorrió la sala como ola marina. Fue entonces cuando María Elena se puso de pie, con las manos temblando pero la voz clara como campana de iglesia. «Mi abuelo trabajó 30 años para la familia Luján, 30 años limpiando sus establos, cuidando sus animales, siendo leal como perro guardián». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La única paga que pidió fue un pedazo de tierra para que su familia viviera con dignidad. Germán intentó interrumpir, pero entonces sucedió algo inesperado. Su propio nieto, Miguel, se levantó desde una esquina de la sala. «Es verdad», dijo con la voz quebrada. «Yo vi los papeles originales en casa de mi abuelo. Los guardaba en una caja de metal debajo de su cama». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Germán miró a su nieto como si lo viera por primera vez, con una mezcla de traición y pánico en los ojos. Ramiro se acercó al escritorio del alcalde y depositó el documento original con ceremoniosa lentitud. El sello antiguo brilló bajo la luz fluorescente como estrella en noche clara. «Este sello», explicó, «solo existió entre 1952 y 1954. Es físicamente imposible que sea falso». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Germán Luján, el hombre que había dominado el pueblo con mentiras y dinero durante décadas, vio cómo su mundo se desmoronaba como castillo de naipes en vendaval. La caída de Germán Luján resonó por San Lucindo como campanada de medianoche. Sentado en una banca de la plaza con el traje arrugado y la mirada perdida en el horizonte, parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde. Su imperio de influencias se desmoronaba. Los comerciantes que antes lo adulaban ahora cruzaban la calle para evitarlo. Los funcionarios que bailaban al son de su dinero fingían no conocerlo. Pero lo que más lo hería era la mirada decepcionada de Miguel, su nieto, que había elegido la verdad por encima de la lealtad ciega. En un último intento desesperado,
Germán se presentó en casa de Jacinta al anochecer. Su estrategia era simple y cruel: chantajear emocionalmente a María Elena, hacerle creer que Ramiro solo se quedaba por interés en las tierras recién recuperadas. «Niña ingenua», le dijo desde el portal, «¿de verdad crees que un hombre de ciudad se va a quedar aquí por amor? En cuanto arregle sus problemas legales, te va a dejar como trapo viejo». María Elena lo miró con ojos que habían visto demasiado en muy poco tiempo. «Don Germán, el único trapo viejo aquí es usted y sus mentiras». Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Germán, confrontado con la dignidad de esa mujer joven a quien había intentado engañar, sintió el peso de todos sus actos cayendo sobre él como avalancha. Sus hombros se encorvaron y por primera vez en décadas unas lágrimas genuinas rodaron por sus mejillas curtidas. «Perdóname, Jacinta», murmuró, dirigiéndose a la anciana que observaba desde su mecedora. «Tu padre era un hombre bueno, y yo no fui digno de su confianza. Desde la Ciudad de México, un amigo de Ramiro había logrado contactarlo con una oferta de trabajo honesta. Dirigir una cooperativa agrícola que ayudaba a pequeños productores era una oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez del lado correcto de la justicia, Jacinta, con la sabiduría de quien ha perdonado muchas ofensas en su larga vida». Se acercó a Germán y le puso una mano arrugada en el hombro. «Germán, todos merecemos una segunda oportunidad, pero las oportunidades hay que ganarlas con trabajo, no con palabras». El sonido del portón al cerrarse marcó el fin de una era en San Lucindo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre las tierras finalmente libres, Ramiro y María Elena caminaron entre los surcos donde algún día crecerían nuevas esperanzas. El sabor salado de las lágrimas de arrepentimiento se mezclaba con el aroma dulce de los jazmines nocturnos, creando una sinfonía de redención que solo el viento del campo sabía interpretar. El amanecer llegó a San Lucindo con promesas de cosecha abundante. Ramiro se encontraba junto a Jacinta, planificando la división de las tierras recuperadas, trazando mapas con el dedo sobre papel viejo y hablando de cooperativas, riego por goteo y cultivos rotatorios. «Podríamos hacer parcelas familiares aquí», señaló Ramiro, «y dejar esta parte para cultivo comunitario. Así cada familia mantiene su independencia, pero todos se benefician del trabajo conjunto». Jacinta sonrió, viendo en este hombre de ciudad una comprensión del campo que muchos lugareños no tenían. La educación combinada con humildad genuina era una mezcla poderosa. Miguel, el nieto de Germán, apareció esa mañana temprano con las manos manchadas de tierra y una determinación nueva en los ojos. Había pasado toda la noche ayudando a reparar el granero dañado, trabajando hasta que las ampollas florecieron en sus palmas suaves. «Quiero ayudar en lo que pueda», le dijo a María Elena. «Mi familia le debe mucho a la suya». Desde la cocina llegaba el aroma de tortillas recién hechas y frijoles refritos. La que antes había sido rival de Jacinta en asuntos del corazón, doña Esperanza, llegó con una canasta de chiles poblanos y una disculpa sincera en los labios. «Jacinta, fui una tonta al creerle a Germán. El rencor me hizo ciega, pero la verdad tiene su manera de abrir los ojos». María Elena observaba cómo su abuela recibía a la antigua rival con abrazos que borraban décadas de disputas menores. Había algo hermoso en ver cómo la justicia no solo devolvía tierras, sino que también sanaba corazones. Esa tarde, mientras revisaban los planes para el nuevo sistema de riego, Ramiro y María Elena se encontraron trabajando muy cerca, sus manos rozándose accidentalmente sobre los mapas. El roce era eléctrico, pero también cómodo, como si hubieran estado destinados a trabajar juntos desde siempre. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», le preguntó María Elena sin apartar la mirada de los documentos. «¿Qué?»,
que no solo recuperamos la tierra, recuperamos la confianza en que la gente buena existe, que la justicia a veces gana, que los milagros pueden venir disfrazados de extraños que se desmayan en graneros. Ramiro sintió que algo se movía en su pecho, algo más cálido que la satisfacción de un negocio bien hecho. Por primera vez en su vida, entendía lo que significaba pertenecer a algo más grande que uno mismo. El sonido de los niños jugando entre los surcos se mezclaba con el canto de las aves al atardecer. San Lucindo respiraba con el ritmo pausado de quien sabe que los mejores frutos necesitan tiempo para madurar. Nao, la fiesta de la cosecha transformó San Lucindo en un mosaico de colores, aromas y sonidos que celebraban más que granos y frutos. Celebraban justicia cumplida y comunidad renovada. El mariachi local, dirigido por don Crisanto con su guitarra plateada, llenaba el aire con sones que hacían bailar hasta a las abuelas más tímidas. María Elena lucía un vestido azul cielo que había sido de su madre, con flores bordadas a mano que capturaban la luz dorada del atardecer. Ramiro la observaba mientras servía pozole a los invitados, admirando no solo su belleza, sino la gracia con que trataba a cada persona. Desde el niño más pequeño hasta el anciano más gruñón, en una mesa apartada, Germán Luján compartía tortillas con su nieto Miguel, hablando en voz baja sobre restitución y perdón. El proceso sería largo, pero había comenzado con la aceptación de sus errores y el compromiso de trabajar para repararlos. «Abuelo», le decía Miguel, «nunca es tarde para hacer lo correcto. Mi bisabuelo habría estado orgulloso de verte así». El profesor Mendoza recibió un reconocimiento especial de la comunidad por su papel en el descubrimiento de la verdad. Con su característica modestia, atribuyó todo a la curiosidad que los libros le habían enseñado y a la importancia de cuestionar lo que parece demasiado conveniente. Cuando el sol comenzó a pintarse de naranja sobre las montañas distantes, Ramiro se acercó a Jacinta, quien descansaba en una silla bajo el gran mezquite que daba sombra al patio central. «Doña Jacinta, quiero que sepa que aquí encontré más que refugio. Encontré una razón para ser mejor persona». La anciana sonrió, tomando las manos callosas de Ramiro entre las suyas. «Mijo, a veces Dios nos pone en el camino de quien necesitamos y también nos convierte en lo que alguien más necesita. Tú llegaste cuando yo necesitaba justicia, pero también cuando María Elena necesitaba a alguien que viera su valor». Mientras la música continuaba y las parejas bailaban bajo las estrellas que comenzaban a parpadear, Ramiro y María Elena se alejaron hacia los campos donde todo había comenzado. El granero, ahora reparado y lleno de granos dorados, se alzaba contra el cielo nocturno como testimonio de que los finales felices no solo existen en los cuentos. «¿Te vas a quedar?», preguntó María Elena. Aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Me voy a quedar», respondió Ramiro. «No por las tierras, no por huir de mi pasado. Me quedo porque aquí aprendí quién quiero ser realmente». El viento nocturno llevaba el aroma de jazmines y la promesa de lluvias futuras. En San Lucindo, bajo un manto de estrellas que había sido testigo de injusticias y redenciones, dos corazones encontraron su hogar en el lugar menos esperado, el uno en el otro. Las palas del granero susurraban historias de segundas oportunidades, mientras el pueblo dormía, protegido por la certeza de que la bondad, aunque a veces tarde en llegar, siempre encuentra su camino a casa. ¿Qué te pareció más impactante? ¿El momento en que Ramiro encuentra el documento que cambiará todo? ¿O cuando Germán finalmente reconoce sus errores frente a la comunidad? ¿Te gustaría saber más historias de pueblos donde los secretos del pasado cambian el destino de familias enteras? La verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en los corazones que tocamos y las vidas que ayudamos a sanar.